Bueno, buenas tardes con todos. Como parte del programa de capacitación ALBA, vamos a continuar con lo que es el artículo de revisión. Yo soy la doctora Frecia Oroz Miranda, residente de segundo año, y bueno, vamos con el artículo. El artículo que les voy a presentar ahora se titula Bacteria sintomática en adultos mayores. Las mujeres más frágiles son propensas a la colonización a largo plazo. Este fue un estudio prospectivo que se realizó en el 2019. Como una pequeña introducción, es importante que recordemos que la bacteria sintomática se va a definir como la presencia de bacterias en la orina sin signos o síntomas de infección urinaria y que tiene que haber por lo menos más de 100.000 unidades formadoras de colonia para nosotros poder decir que está presente esta patología. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se ha visto que en adultos mayores institucionalizados difícil diferenciar esta bacteria sintomática de una ITU. Y esto es debido a que hay una dificultad para poder reconocer los síntomas, debido a que la mayor parte de este grupo etario, esta población, suele tener patologías asociadas como la demencia o deterioro funcional. Asimismo, debido a que de por sí esta patología tiene una alta prevalencia en estos ámbitos, inclusive se ha visto de que hasta un 50% de prevalencia la vamos a tener en lo que son las mujeres y un 40% en los hombres. Y también debido a que las presentaciones en esta población suelen ser bastante atípicas. ¿Y por qué es importante reconocer esta patología? Porque se ha visto que puede haber una sobreprescripción de antibióticos al interpretar erróneamente estos cultivos como positivos o considerarlos que tengan una infección de tracto urinario, lo que va a llevar a de que el paciente presente resistencia antimicrobiana o inclusive eventos adversos. En cuanto a la metodología del estudio, como les había mencionado, este fue un estudio prospectivo que se realizó en una residencia geriátrica en Bélgica en el 2019, donde se incluyó a 116 pacientes adultos mayores de 65 años. Se excluyeron aquellos portadores de sonda, aquellos con una infección de tracto urinario activa o que hayan utilizado antibióticos recientemente. Y las muestras que se tomaron, se hicieron 2 rondas de recolección de orina en 2 grupos, el grupo S1 y grupo S2, y estas se separaron por 10 semanas. Entonces, a cada grupo se le tomó una muestra inicial y una muestra confirmatoria. Dentro del estudio se definió 3 términos importantes. Cuando era una bacteria sintomática persistente y una bacteria sintomática transitoria. Como bien hemos dicho, la definición de bacteria sintomática que incluyeron fue a aquellos pacientes que tuvieran cultivos con más de 100.000 unidades formadoras de colonia del mismo germen en 2 muestras consecutivas y sin síntomas. Se definió como una bacteria sintomática persistente, aquella que tenía la misma bacteria en las 4 muestras por más de 3 semanas, de 3 meses, perdón. Y una bacteria sintomática transitoria, la presencia solo en una de las 2 rondas, ¿no? En los 2 grupos que se incluyó en el estudio. ¿Qué resultados se obtuvieron dentro de la prevalencia? Pues se pudo ver de que en total hasta un 40% de los participantes presentaron bacteria sintomática. También se pudo evidenciar de que bacteria sintomática persistente lo presentaban hasta un 30% de los pacientes y que de los pacientes con esta bacteria sintomática, la mayoría fueron mujeres y aquellas que tenían asociado a esta incontinencia urinaria o demencia, la prevalencia incrementaba, llegaba hasta un 80 o 90%, con alta probabilidad de colonización persistente. Asimismo, también se pudo evidenciar que un 19% de los pacientes tuvieron una bacteria transitoria. Ya más se pudo obtener en el estudio de que el germen identificado con mayor prevalencia fue la Escherichia coli, hasta un 85% de los casos. También se identificaron otros gérmenes como el Aerococcus urinae, también la Klebsiella varicola o el Citrobacter, pero en menor porcentaje. Y inclusive en algunos casos se pudo evidenciar cultivos polimicrobianos, ¿no? Probablemente esto se haya podido deber a una mala obtención de la muestra, o sea, por contaminación o también por una colonización mixta. Ahora, este gráfico es interesante porque nos permite ver dentro de los factores de riesgo evaluados, cuáles tuvieron una mayor asociación o una fuerte asociación a esta patología.
Algo que no les había mencionado es que en el estudio utilizaron la escala BES, que es una escala para también valorar lo que es el grado de para valorar lo que es el grado de dependencia de los pacientes en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, dentro de las cuales el grupo que se considera en la categoría CD son aquellos que son altamente dependientes. Y como vemos aquí en la imagen, se pudo evidenciar de que estos tipos de pacientes tenían hasta 8 veces más riesgo de tener esta patología. Asimismo, como las demás categorías de esta escala, también se pudo ver de que los pacientes también que tenían incontinencia urinaria también tenían bastante riesgo de hacer, como por ejemplo, vemos aquí, tenían 4 veces más riesgo de hacer bacteria sintomática, ¿no? Y vamos viendo que los demás factores de riesgo ya iban perdiendo la asociación, ¿no? Inclusive se pudo ver que una edad mayor de 85 años, la diabetes o el uso de silla de ruedas, sí aumentaban el riesgo, pero no tenían mucha significancia estadística. Ahora, en este esquema también podemos ver lo que es la frecuencia de la presentación tanto de la bacteria transitoria como de la bacteria a largo plazo, o la persistente, que se consideró en el estudio. Y podemos ver igual, ¿no? Que dentro de los factores de riesgo analizados, podemos ver que aquellos que tenían algún grado de deterioro funcional, vemos que eran los más prevalentes, ¿no? Y si diferenciamos en los grupos, podemos ver que, por ejemplo, aquí el, la presencia de lo que es la bacteria persistente era más frecuente que la bacteria transitoria. Lo mismo también con el grupo que evaluaba los pacientes que tenían incontinencia urinaria, y también podemos ver aquellos pacientes que tenían demencia, ¿no? Vemos que tenían una mayor frecuencia de presentar estas bacterias a comparación de los pacientes que no tenían ningún grado de deterioro cognitivo. ¿Qué más se pudo ver? Se evaluó a aquellos pacientes que habían desarrollado episodios de infección de tracto urinario durante el seguimiento que se hizo por 6 meses. Se vio, por ejemplo, de que de todos estos pacientes, solo 6 casos presentaron una infección de tracto urinaria confirmada, que sí hicieron síntomas. Ningún caso en pacientes con bacteria sintomática persistente, y también se pudo ver que había pacientes que sin bacteria sintomática previa que tuvieron mayor incidencia, lo que sugiere un posible efecto protector de la colonización asintomática. Dentro de la discusión del estudio, es importante recordar que la bacteria sintomática es muy frecuente en los adultos mayores institucionalizados y que puede ser persistente, como lo hemos visto, y especialmente en las mujeres frágiles que tengan incontinencia urinaria o algún grado de dependencia funcional. Y esto también debido a su alta prevalencia de esta bacteria sintomática en esta población. Un cultivo positivo pierde valor diagnóstico en estos pacientes. También se ha visto que en subgrupos de bajo riesgo, o sea, aquellos que eran hombres o que no tenían incontinencia urinaria o que eran independientes, un cultivo positivo sí tiene un mayor valor predictivo de una ITU real, y que el hallazgo de la bacteria sintomática persistente se asocia a un menor riesgo de ITU, lo que sugiere que no tratarla podría ser beneficioso, ¿no? Es lo que se puede percibir de este estudio. Y dentro de las conclusiones podemos ver que la bacteria sintomática es altamente prevalente y a menudo persistente en adultos mayores institucionalizados. Se ha visto que las mujeres con incontinencia y mayor dependencia funcional presentan el mayor riesgo y son con frecuencia portadoras crónicas de esta patología, y que el reconocimiento de los factores de riesgo y perfiles de colonización pueden mejorar las decisiones clínicas y reducir el uso inapropiado de antibióticos. Gracias.